Voy a empezar fuerte, pero es que esta temporada me gustaría no dejarme nada en el bolsillo. Por eso hoy vamos a tocar un tema que igual es un poco delicado y que seguramente va a levantar ampollas, lo sé, ya, de saque. Bienvenida a otro lunes de M, el podcast para mujeres que están hartas de empezar la semana con desgana y suplicio y quieren algo más en su vida profesional, más sentido, más dirección y más autenticidad. Y por qué no también más ambición y dinero. Yo soy Sira Rodríguez, pedagoga, terapeuta Gestalt y tu coach vocacional y profesional. Y en este espacio, que va a ser refugio, impulso y brújula, te voy a acompañar a mirar con claridad lo que estás viviendo a nivel laboral, a entender lo que te bloquea y te está limitando desde dentro, a vivir tus pasiones y a construir un camino profesional que te emocione de verdad. Cada semana comparto contigo una mirada profunda y práctica sobre lo que te pasa por dentro y lo que puedes hacer fuera. Porque tu carrera no solo puede tener alma, sino que el mundo necesita tus dones y tú mereces vivir de lo que eres. Aquí contigo el podcast de mujeres que viven conectadas con su vocación y alineadas con su propósito. Bienvenida. Creo que este episodio te va a remover y déjame que te diga que si te toca algo mientras escuchas este episodio, me encantará que me lo cuentes en los comentarios o que me envíes un mensaje a info@maramacoaching.com y que me cuentes qué es lo que te sucede o cómo te enciende o qué te pasa con esto que te estoy contando. Porque hoy vamos a hablar de la relación con tu jefe o con tu jefa, o me da igual, con esa figura de autoridad con la que no puedes más. Y voy a empezar diciendo algo que muchas de nosotras pensamos, pero que pocas decimos en voz alta. Sí, tu jefe, tu jefa es un memo, y yo lo sé. Y sé que tú también lo piensas, porque aunque a ti te parezca venga, acaba tú la frase, déjame decirte que por algo de lo que es y por algo de lo que hace, es él, precisamente él, quien está en este lugar. Y esto no es para justificarlo. Yo no tengo ningún interés en decirte que lo hace bien. Es más, podría decirte que sí, que tienes toda la razón. En realidad, es como he empezado este capítulo, si te das cuenta, pero eso no va a cambiar lo que yo quiero decirte. Que yo te diga que tu jefe realmente es un gil y un sí, no va a cambiar todo lo que yo voy a decirte en este episodio. Precisamente por eso me parece tan importante. Para mí es simplemente reconocer que por muy injusta que te parezca la situación y esta relación con tu jefe, por muy estúpido o vulgar que él sea o que a ti te parezca, hay algo que lo puso y que lo mantiene allí donde está. Algo de cómo es, de lo que hace, de lo que piensa o de lo que aporta, da igual, ese es su lugar. Y eso, aunque a ti te duela, es importante que lo puedas entender, porque si sigues esperando a que él cambie, a que haga un curso de crecimiento personal, a que de repente, ¡pam!, te tenga en cuenta y te empiece a tratar bien, créeme que puedes llegar a esperar muchísimo tiempo. Y en esa espera, la que se va a desgastar, déjame que te diga que eres tú. Así que hoy quiero hablarte de responsabilidad, pero de responsabilidad como poder, como tu poder. Tu jefe, tu jefa no va a cambiar, pero tú sí que puedes cambiar. Puedes tomar cartas en el asunto y hacer algo. Y eso no significa que tengas que aguantar, que tengas que resignarte. Con estas palabras que suenan como resuenan, ¿no?, en la cabeza, significa que tú puedes colocarte en otro lugar y relacionarte con él desde otro punto de vista. Un lugar donde dejas de reaccionar desde lo que te duele, desde tu herida, desde la rabia o desde el miedo y empiezas a actuar realmente desde tu interior, desde tu fuerza interior, desde tu claridad interna, desde tu centro. Y yo sé que no es fácil darle la vuelta a este tipo de situaciones, pero en darle la vuelta a este tipo de situaciones, a esta situación en concreto que estás viviendo, te va tu salud mental. Y es mucho más liberador que seguir esperando. Lo primero que quiero que tengas claro es que hay cosas que sí que puedes cambiar y otras que no. No puedes cambiar su tono, ni su falta de empatía, o ni el ego desbordado que tiene, ni su necesidad de tener razón, que yo no sé si este es el caso o no, pero te estoy dando ejemplos para que entiendas que hay cosas que tú no vas a poder cambiar. Pero, en cambio, sí que puedes cambiar cómo tú respondes a todo eso. Puedes cambiar también
qué le permites y qué no le permites, qué límites marcas o qué conversaciones eliges tener y cuáles decides pues que no merecen la pena. A esto se llama tener un locus de control interno. Parece una palabra como muy técnica, pero te voy a explicar lo que es, porque significa que empiezas a mirar hacia adentro para ver qué cosas puedes hacer tú en vez de quedarte esperando a que el entorno se vaya ordenando solo o a que los demás vayan haciendo cosas. Y esto que parece solo un cambio de perspectiva, en realidad lo cambia todo, todo. Y vas a ver por qué. Porque cuando tú cambias tu lugar interno, cuando tú cambias tu perspectiva, tu forma de interpretar las cosas, aunque el otro no esté cambiando, la relación entre ambos dos se va a ir transformando. Y te lo digo porque lo he visto muchísimas veces en muchísimas mujeres a las que acompaño. Mujeres que pasaron de callarse por miedo pues, a hablar con tranquilidad, con firmeza, exponer su opinión, hacer sonar su voz, o que pasaron de explotar emocionalmente y ser muy reactivas y pasaron a construir pues igual una estrategia emocional sólida, un discurso sólido que refuerce sus emociones, que le permita poner límites, o que pasaron de sentirse invisibles a conseguir aumentos de sueldo y a conseguir protagonismo en los proyectos, responsabilidad, liderazgo. Y no porque el jefe de golpe y porrazo se hiciera majo, sino porque, bueno, que en algunos casos sí que fue así, seguro, sino porque seguramente ellas empezaron a liderarse a sí mismas. Y eso se nota. Lo vas a notar tú, lo van a notar tus compañeros y también lo van a notar tus jefes. Se nota por dentro y se nota por fuera. Liderarse a una misma cambia tu energía y las relaciones que tienes a tu alrededor también van a cambiar las del trabajo. Para un momento. Si todo esto que estás escuchando te resuena, te interesa o te parece útil, quiero decirte que tengo algo para ti. Si eres de las que se levanta cada día con esa sensación de angustia, de abatimiento, de aburrimiento, si sientes que tu trabajo ya no tiene sentido, que te desgasta más de lo que aporta o te estás planteando un cambio laboral, pero no sabes por dónde empezar, quiero invitarte a que reserves en mi agenda una sesión de claridad. Es una sesión donde nos vamos a encontrar tú y yo y vas a poner orden a lo que te está pasando. Verás tus bloqueos y empezarás a tomar acciones que te liberen de esta situación. Es que, de verdad, quiero ayudarte a mejorar tu vida profesional y me encantará, de verdad me encantará, que entregues al mundo todo eso que llevas dentro y que el mundo también necesita. Desde ya vamos a crear juntas un plan de acción que te dé tranquilidad y claridad. Quiero decirte que esta no es una llamada de esas donde te intentan vender cosas, no. Es un espacio para que pueda ayudarte a ver tu situación con más claridad. Y sí, claro, si veo que puede ayudarte más allá de esta llamada, te lo voy a decir. Pero lo que de verdad deseo es que empieces lo antes posible a cambiar tu situación y te aseguro que esta sesión puede darte la claridad que estabas buscando. Puedes reservarla en el enlace que tienes en la descripción. Te espero. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Por eso hoy te propongo un ejercicio práctico, como ya es de costumbre. Algo pues muy concreto, al hueso, sencillito, pero que sea potente. Coge papel y boli, porfa. Y te voy a invitar a que hagas 3 listas. En la primera vas a escribir todas las cosas que te hacen sentir mal en la relación con tu jefe o con tu jefa. Si el conflicto es con un compañero, también sirve, ¿sí? Vamos a ir viendo qué matices tiene. Así que el ejercicio sirve igual, sea con quien sea esta relación. Apunta lo que dice, lo que no dice, cómo te interrumpe, cómo te ignora, cómo te mira, cómo no te mira. Todo, cómo toma decisiones sin ti, cómo te hace sentir. Apúntalo todo, haz como una especie de volcaje. En esta primera lista te propongo que escribas todas esas cosas que te hacen sentir incómoda. En la segunda lista vas a notar cómo te sientes, qué emociones te embarga, cómo tienes el cuerpo. Bueno, a esas cosas que están pasando dentro de ti y que muchas veces pasamos por alto. Vamos a darle la importancia, porque en realidad ahí está tu poder. Y la tercera lista vas a anotar tus reacciones. ¿Cuáles son las reacciones que tú tienes para cada cual de estas situaciones? ¿Te callas, te tensas, te justificas, le cuentas todo con rabia, se te bloquea el pensamiento y no puedes hablar? Se trata de que hagas un volcaje profundo de estas 3
perspectivas de la misma situación. Y luego te voy a proponer que las mires juntas. Entonces vas a darte cuenta de cosas. Así que te pregunto, ¿qué has podido ver? Y entonces sí, elige una sola situación en la que quieras y puedas probar de hacer algo distinto la próxima vez que suceda. Quizá es una frase, quizá es una palabra, quizá es un gesto, un límite, callarte en lugar de responder, da igual, un pequeño gesto que sea significativo para ti y que te ponga en otro lugar, que haga cambiar esa situación. Da igual lo que sea. Para mí es que sea una acción que te devuelva tu dignidad, que te devuelva tu presencia y que te devuelva toda tu fuerza y poder interno. No de forma reactiva, atención, sino teniendo en cuenta todo lo que te sucede a ti, todo esto que has escrito antes en estas 3 columnas. Y ahí, déjame que te diga que es justo ahí donde empieza el cambio. Y si quieres estar segura de que esta acción va a tener sus frutos, te invito a que me escribas un mail y lo valoramos juntas. Te ayudo a ver qué profundidad tienen estas acciones y de qué manera estás respondiendo a esta situación. ¿Cómo? Devolviéndote a tu poder. Te ayudo en esto con todo mi amor y toda mi cuidado y estima. Y si después de este episodio sientes que esto te está pasando, que tu trabajo te pesa más de lo que te aporta, que te sientes pues quizá pequeña, atrapada o simplemente que estás harta, quiero decirte que he abierto 3 plazas para sesiones individuales one-to-one, donde vamos a crear juntas un espacio tranquilo, un espacio de claridad para que revises lo que está pasando en tu trabajo y que empieces a cambiarlo desde lo que sí que puedes hacer. La relación con tu jefe, la angustia con el equipo, tu estancamiento profesional, siempre, siempre, siempre hay algo que tú sí que puedes hacer. Y si quieres que lo veamos juntas, pues te dejo el enlace a mi agenda en la descripción del episodio para que reserves tu sesión. ¿Te atreves? Como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Siempre, siempre, siempre tu mejora laboral empieza en ti misma. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, gracias, gracias por estar conmigo este ratito. Ha sido realmente un placer. Espero que te haya gustado y espero también que lo que he compartido hoy contigo te haya inspirado y te haya dado fuerza para cambiar esa vida laboral que ya no te llena y empezar a construir una realidad profesional que te emocione y te haga sentir viva. Si quieres más episodios como este, si quieres seguir tu camino conmigo, te voy a invitar a que te suscribas al podcast. Comparto cada semana información, reflexiones y recursos para que vivas una vida profesional llena de sentido. También déjame decirte que es muy importante para mí, como puedes imaginar, que si te ha gustado puedas dejarme tu opinión en comentarios y que me dejes también tu calificación. Ahora sí, muchas gracias y hasta pronto.